¿Qué pensarías si te dijera que un solo hombre logró engañar a miles de inversores, orquestando la mayor estafa en la historia de Estados Unidos? Hoy desentrañamos el oscuro y fascinante caso de Bernard Madoff. Bernard Madoff, un nombre que solía ser sinónimo de éxito y confianza en Wall Street. Nacido en Queens, Nueva York, en 1938, estudió ciencias políticas en la Universidad de Hofstra. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue el mundo de las finanzas. En 1960, Madoff inició su carrera en el mundo financiero al fundar su empresa Bernard L. Madoff Investment Security LLC. Todo esto con un pequeño capital de $5,000, mismo que había conseguido trabajando como salvavidas y como un préstamo que le hicieron sus suegros. Su empresa comenzó como una empresa de corretaje que le permitía comprar y vender acciones over the counter, una estrategia que le permitió aprovecharse del mercado no regulado. Este tipo de venta de acciones lo que implica es que se compran y se venden acciones que no están cotizando en bolsa, es decir, que no forman parte del Nasdaq, no forman parte del S&P 500, del US30, lo que quiere decir que van a tener generalmente poca capitalización y permitir mayor manipulación que por lo general favorecen a los brokers. Una de las cosas que permitió que la firma de Madoff resaltara y destacara por encima de las otras firmas es que fue una de las primeras que comenzó a incorporar la parte tecnológica en todo lo que corresponde a la venta y compra de acciones. Obvio, tengamos presente que estamos hablando de la época de los años 60, 1960, 1970, donde la tecnología no era tal como la conocemos hoy, que lógicamente le va a dar la posibilidad de tramitar todo mucho más fácil, más rápido, siendo mucho más económico también para él y con la capacidad de meter muchas más operaciones. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980, Bernard Madoff Investment Security LLC se convirtió en una de las firmas más respetadas en el mundo financiero. Madoff y su empresa se ganaron la confianza de grandes instituciones financieras, fondos de cobertura y pequeños inversores por igual. La firma se expandió significativamente y llegó a tener un papel crucial en el desarrollo del Nasdaq, el mercado de valores tecnológico. Madoff no solo era un empresario exitoso, sino que también tenía una relación cercana con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la SEC. Sirvió en varios comités asesorando sobre la regulación y el desarrollo de los mercados financieros. Esta relación estrecha con la SEC y su reputación impecable hicieron que muchos inversores confiaran ciegamente en él. Su papel en la SEC y su supuesta integridad le dieron un aura de legitimidad, que fue lo que le permitió mantener este esquema Ponzi durante tantos años. Prácticamente fueron más de 4 décadas. Pocos sospechaban que detrás de esa fachada de éxito y de confiabilidad, lo que estaba ocurriendo era el mayor fraude financiero de toda la historia. Al parecer, esa misma SEC, que hoy en día ataca a tantos sectores como el entorno criptográfico, entre otros, no pudo percatarse de nada, o quizás fue que sencillamente no quisieron verlo. Pero, ¿cómo funcionaba realmente la estafa de Madoff? Utilizó un esquema Ponzi, donde los fondos de los nuevos inversores se usaban para pagar los rendimientos prometidos a los inversores anteriores. Este ciclo continuaba, dando la ilusión de un negocio legítimo y exitoso. Madoff se ganó la confianza de inversores prominentes, prometiendo rendimientos estables y altos, incluso cuando los mercados estaban en baja. Entre los afectados encontramos nombres prominentes y organizaciones de gran reputación. Algunos de los inversores más destacados que confiaron en Madoff fueron Elie Wiesel Foundation for Humanity. Esta fundación, creada por el sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, perdió millones de dólares en estafa. Steven Spielberg, el famoso director de cine, tenía inversiones personales y a través de su fundación caritativa Wunderkind Foundation en el esquema de Madoff. Fairfield Greenwich Group, esta firma de inversión, había canalizado más de 7.000 millones a Madoff, convirtiéndose en uno de sus mayores clientes. Estos inversores creyeron ciegamente en la confiabilidad de Madoff, pero poco tarde se dieron cuenta de que todo era una falsa ilusión. En diciembre de 2008, la burbuja finalmente estalló.
La crisis financiera global de 2008 provocó una oleada de pánico entre los inversores. El colapso de los mercados financieros hizo que muchos de ellos quisieran retirar sus fondos para asegurarlos, pero Madoff no tenía el capital para cubrir estas solicitudes de retiro. Mientras las solicitudes del retiro se acumulaban, quedó al descubierto la falta de dinero real en la empresa de Madoff. El sistema Ponzi que había estado manteniendo durante décadas ya no podría sostenerse. Fue entonces cuando Bernard Madoff, en un momento de desesperación, le confesó a sus hijos Mark y Andrew, también a su esposa, que todo era una gran mentira, que la fortuna y el éxito de su familia se basaba exclusivamente en un fraude masivo. Sus hijos, en ese momento devastados por la noticia, muy impresionados por lo que se acaban de enterar, tomaron una decisión que fue bastante difícil, pero era necesaria. Ellos mismos se encargaron de denunciar a su padre. El 11 de diciembre de 2008, Madoff fue arrestado por agentes del FBI en su apartamento de Manhattan y el mundo entero se enteró del fraude monumental. Bernard Madoff fue acusado de orquestar la mayor estafa Ponzi de la historia, defraudando a miles de inversores por un monto estimado de $65 mil millones. A medida que la magnitud del fraude se hizo evidente, el público y las víctimas clamaban por justicia. En marzo de 2009, Madoff se declaró culpable de 11 delitos federales, incluyendo fraude de valores, fraude de asesoría de inversiones, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero, perjurio y robo de planes de pensiones. En junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión, la pena máxima permitida, con el juez Denny Chin, describiendo sus crímenes como extraordinariamente malignos. En la audiencia de sentencia, Madoff expresó su arrepentimiento, pero para muchas de sus víctimas, el daño ya estaba hecho y era irreversible. La caída de Bernard Madoff no solo reveló la fragilidad del sistema financiero, sino también la desesperación y vulnerabilidad de los inversores que confiaron en él. Su historia es una lección dura sobre los peligros de la codicia y la falta de escrúpulos en el mundo financiero. Bernard Madoff murió el 14 de abril de 2020. Dejó detrás de sí un legado, una historia completa de todo lo que fue traición, mentira y una gran estafa. Esta historia que acabamos de ver es una advertencia para todos los que queremos entrar en el mundo financiero, en el mundo de las inversiones. Es importante saber de regulaciones, es importante saber un poco más del proyecto en el que queremos entrar. No fiarnos únicamente por lo que vemos, por las caras que vemos, por las caras que nos presentan, porque no sabemos qué de eso, de lo que nos dicen, es cierto. Personalmente he caído en un par de estafas que me afectaron muchísimo económicamente. Incluso el año pasado pasé por una que fue la que más me golpeó. Aún estoy en proceso de recuperación. Me he centrado en detectar algunas fallas en algunos proyectos. No quiere decir que uno no vaya a caer nunca en una estafa, porque cuando estamos en estos procesos digitales, cualquier cosa puede ocurrir, literalmente cualquier cosa. Pero mientras tomemos las medidas necesarias para educarnos, vamos a ir con el paso del tiempo cada vez minimizando esas opciones. Les dejo por acá arriba un video que recientemente hice donde explico el inicio de lo que se conoce como estafa Ponzi, que fue lo que hizo Madoff. Espero que este video les haya gustado, que les haya enseñado. Me gustaría saber qué piensan al respecto. Pueden dejarlo en los comentarios. Con gusto estaré revisándolos todos y respondiendo cualquier pregunta, cualquier duda o incluso sugerencia que tengan. Bueno, los invito a suscribirse también y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.